joven directora Valentina Reyes, apenas 23 años, esta es su ópera prima, y con esta película ganó el premio de competencia de largometraje chileno en Sanfic el año pasado. Así que imagínense, esta es su primera obra, ya queremos ver las próximas que vengan. Valentina, felicidades. Es muy emotivo de verdad estar acá con ustedes. Además, 3 mujeres de 3 generaciones distintas, tal como en la película. Quisiera que nos contaras un poco, yo entiendo que esta es una película, un trabajo de egreso de cine, de la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo, y este fue el proyecto que finalmente se concretó entre todos los compañeros y compañeras de la carrera, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, yo entiendo que está inspirado en la historia de tus abuelos, que ambos enfermaron de Alzheimer, tuvieron que dejar su casa, y es muy doloroso justamente ese momento del vaciamiento de la casa, de los objetos, de la memoria, de las historias. La casa para la Lela era su vida. ¿Cómo lo viviste tú y cómo fue el proceso con tus compañeros y compañeras que te apoyaron en este proyecto? Bueno, primero, ¿me escucho? ¿Sí? Muchas gracias a todos y todas por estar acá presentes y quedarse en el conversatorio. Es muy importante para mí esta instancia. Con respecto a lo que me preguntas y dices, claro, esta es una película que surgió como título de la Universidad del Desarrollo, de la carrera de cine, y ahí todos teníamos que presentar una idea para ser elegida, y yo la verdad no tenía idea qué hacer porque no estaba inspirada en ese momento, pero empecé a averiguar qué es lo que me estaba pasando en ese momento, y claramente estaba el episodio de mis abuelos, que ambos estaban con Alzheimer, y mi papá ya había tomado la decisión de llevarlos a una casa de reposo, y ya estaba con todos los temas de vender la casa, y con esto todo lo que conlleva los objetos y muebles que no teníamos idea dónde dejarlos. Entonces, tal como pasa en la película, los vendieron, los regalaron. Entonces a mí eso me afectó mucho como nieta, de ver este episodio tan catastrófico para mí, de ver cómo, además de la mente de mis abuelos vaciarse, todo lo material también se estaba vaciando. Entonces como que ya están dejando de existir literalmente mis abuelos. Entonces de ahí empezó el tema de la película, de que en verdad me estaba afectando mucho, y dije, ya, voy a hablar de esto porque finalmente es lo que mejor me va a salir, creo. Y muy bien que te salió, porque esta es una hermosa película. Grimanesa, tú tienes una enorme trayectoria en el cine, en el teatro, en Chile, y este es un personaje de verdad entrañable, Emilia, la Lela. Cuéntanos cómo fuiste construyendo este personaje y además esta relación, esta alianza tan hermosa entre 2 generaciones distintas de un linaje femenino. Yo siento que Emilia empezó a abrir las puertas cuando era joven, en la libertad, en expresarse, en empujar los derechos de las mujeres desde una manera libertaria. Incluso como madre necesitaba un espacio propio, el cuarto propio que hemos leído en algún momento, ¿no? De Virginia Woolf, la necesidad de escaparse en algún momento, irse a la playa a crear. Y por otro lado, Leo, que es fruto de todo ese linaje, de toda esa experiencia de años del movimiento feminista y de mujeres, que además se contextualiza en la revuelta y en las movilizaciones feministas de mayo del 2018 y luego en las del 2019, y hay una alianza ahí bellísima entre la abuela y la nieta. Cuéntanos un poquito más de Emilia, la Lela. Bueno, ¿se escucha? Sí. Este juego con la nieta fue muy lindo, en realidad, fue muy lindo. Yo pienso que cómo construir el personaje, no sé, porque la directora me decía, por ejemplo, mira, tú sales por la puerta, bajas la escala y cuando llegas abajo te das vuelta. Entonces yo hacía eso, ¿me entiendes tú? Lo que pasa es que yo no sabía que después había algo antes y algo después que construía en la escena con este guiar que me daba ella. Y entonces al unir los tres
espacios eso se formaba, a mí lo vine a ver cuando vi la película, por eso que yo tenía que hacer eso, porque entonces la Lela iba pensando dónde iba a poder poner la cajita, o la Lela quería fumarse el cigarrillo, en fin. Fue como después que me di cuenta por qué eran esas escenas. Y lo que tengo que decir que me llama mucho la atención es que cuando termina la película, ese pajarito es una cosa que nadie pensó que iba a suceder. O sea, fue un pajarito que de repente pasó por ahí y se paró en esa ramita, que es una cosa pero increíble eso. Uno pensaría que a lo mejor la directora trató de... No, eso se hizo porque el pajarito se le ocurrió pasar por ahí y pararse en la rama. Eso es impresionante. Bueno, y entonces me gusta mucho esta alianza con la nieta que se ponen a jugar siempre. Juegan, no sé si es porque la atmósfera está tan cargada con esto que se van a ir y tratan como de alivianarlo o hay alguna cosa realmente que se unen las dos generaciones esas, que son las personas que no, las dos mujeres que en realidad no tienen nada que ver con esa carga que tiene la madre, que tiene Mónica, que tiene que vender esa casa. Ellas están como aparte de eso, pero al mismo tiempo están unidas a esta especie de tragedia que les pasa a ellas, ¿no? Yo creo que de esa manera se unió y se hizo esta película, no precisamente como armando un personaje como yo había hecho otras veces, sino que ella, la directora, armaba después estas escenas y se producía lo que sucedía. No sé si me explico bien, pero a mí me gustó mucho ese sistema, porque era una manera distinta de hacer y de actuar. Valentina, cuéntanos más de este sistema. O sea, primera vez que tú dirigías, además eres la guionista, tenías, no sé, 20 años, dirigiendo a una tremenda actriz como Grimanesa. ¿Cómo fue ese método que nos describe Grimanesa? Bueno, igual se dio un poco porque las cuatro, con Bernardita, Trinidad y Grimanesa, trabajamos mucho los personajes como al conversar nomás. De repente nos sentábamos las cuatro y yo les decía, ya imagínense que hay unas fotos ahí y entre ustedes inventen qué son esas fotos, qué vacaciones son. Entonces se dio un juego muy lindo de familia entre las tres, que ellas mismas se inventaron, al final no estaban en el guión, ellas tenían un pasado que crearon juntas y siento que igual trabajamos muy de la improvisación, yo no soy tan cuadrada ni nada, me gusta como, ellas entendían muy bien los personajes y tenían su escena y probábamos distintas formas, de repente la Grimanesa decía diálogo, después yo se las quitaba y así fuimos jugando y el montaje sí fue un proceso muy largo porque teníamos muchas opciones y al final se creó esta película, pero pudo haberse creado una muy distinta porque como te digo, jugamos mucho en la improvisación, en el silencio, después hablar mucho, gritarse, después no decirse nada, entonces hay muchas opciones en el montaje y ahí se fue creando como esta manera de dirigir a estas tres actrices, que fue un honor dirigirlas porque obviamente tienen un montón de trayectoria. La Grimanesa, va que decir, la Trinidad, una excelente actriz de teatro, y bueno, la Berni, que es la más chiquitita, que primera vez que actuaba también en cine. Entre las dos también como que fuimos muy como bebés, como haciendo cine, así que igual fue muy linda como dirigir a estas tres personas tan distintas, con distintas trayectorias. Fue algo bonito. Bernardita Nazar, que es una revelación, porque de verdad, sí, muy buena actuación. Cuéntanos un poquito de la casa como un personaje en sí mismo. Es una casa que se queja, que cruje en un momento clave de la vida de la Lela. Es como si estuviera sufriendo cuando la están vaciando. La decisión de que la locación única
sea la casa, que podría haber sido agobiante, pero yo entiendo que se preocuparon especialmente de filmarla de distintas maneras cada vez. Sí, fue difícil hacerlo en una casa porque claramente uno tiene que grabar siempre en el mismo lugar y uno se pregunta dónde pongo la cámara ahora para que no sea aburrido, que sea siempre lo mismo. Y al final también por eso optamos a hacer una cámara más cerrada, que uno se confundiera como fuera la casa, uno no entiende muy bien cómo es la estructura. Más que nada también fue por eso, para que no sea tan monótono el tema del espacio. Y la casa como personaje siempre fue así desde el inicio, siempre fue una locación, porque en verdad no me interesaba quiénes eran ellas afuera, sino cómo eran ellas entre ellas, como familia. No me importaba qué hacía la Leo afuera, ni la mamá, ni la abuela, simplemente me quería centrar en ellas adentro. Y principalmente la casa es el personaje principal de todo porque desde ahí se originó la película igual. A mí más que me afectara que mi abuelo estuviera en Alzheimer, que algo natural que va a pasar, que nos podría pasar a todos o ya nos pasó, más que nada fue como, me afectó mucho ver cómo esa casa se fue vaciando, como todos mis recuerdos también ahí, porque fue la casa desde que nací que existía. Fue lo que más me afectó como espacio, porque después decía, nunca me voy a venir acá. Entonces, eso fue como lo que me llamó la atención al hacer la película y por eso desde el inicio la casa fue el personaje y la única locación. Vanessa, respecto a la otra generación, la generación de Mónica, tu hija, la mamá de Leo, que nunca se atreve a enfrentarlas, nunca les dice lo que va a hacer. Es una mujer que es jefa de hogar, que tiene sobre su peso esta generación entre medio, por así decirlo, que nos toca, que les toca salir adelante llevando el peso de estar solas, 3 mujeres en una casa. ¿Cómo fue la relación con ese personaje? Y también en la idea de que el personaje decide por ti. Claro, tú ya estabas teniendo los primeros signos de la primera etapa del Alzheimer, pero aún estabas aquí. Y ella decide por ti. ¿Cómo lo sentiste tú desde el personaje? Bueno, esto de que tiene que... Ella no puede decidir nada, Emilia no puede decidir nada, pero al mismo tiempo ella ve que hay otras personas que deciden por ella y ella en cierto modo trata de luchar por eso, pero no puede hacerlo, no tiene la posibilidad de hacerlo, pero igual trata de independizarse, por eso ella pinta. Ella hace distintas cosas, ella pinta, ella trata de bailar, trata de hacer otras cosas como para aminorar lo que le pasa interiormente, porque ella se da cuenta que no va a tener su casa, no va a tener sus cosas. Yo creo que ella sospecha desde mucho antes que algo está pasando, en el momento no entiende qué, pero cuando ya se da cuenta le viene ese dolor que tiene ella, pero igual trata de frenarlo de alguna manera, hace distintas actividades así en la casa como para quedarse en la casa, ¿no? Pero no hay ninguna posibilidad, y yo creo que al ver que no hay ninguna posibilidad, ella decide morirse, porque no tiene otra salida ese personaje. Sí, es un personaje muy conmovedor y como decía Roser al principio, esta película también se enmarca en el ciclo de cine constituyente que estamos realizando en Centro Arte Alameda, y en ese sentido me gustaría comentar que en el proyecto, en la propuesta de nueva constitución, están consagrados los derechos de las personas de la tercera edad como sujetas de derecho. Y eso no solo implica acceso a prestaciones de salud o a seguridad social, sino también a que sea respetada su opinión, así como en las infancias también. Así es que hay un punto ahí en relación a eso. Valentina, respecto de estas otras películas que hubieran sido posibles, yo entiendo que había una idea por ahí de los fantasmas.
pareciera que hay momentos en que ocurren cosas, como cuando se están llevando los muebles, se cae un mueble. También está el vínculo con el abuelo que le habla a Leo y le avisa, cuestión que en general puede pasar y sucede, que tus ancestros te avisan respecto de tus familiares. ¿Cómo era la película inicialmente en relación al tema de los fantasmas y por qué decidiste finalmente no hacerla en esta ocasión? Porque podría hacer un corto capaz que con ese material. Claro. Sí, siento que era muy buena idea, pero lo integré muy al final. Entonces, cuando lo pusimos en montaje, sentía que no eran necesarios. Quizás si lo hubiera trabajado mejor en el guión hubiera funcionado, pero sentí que entre ellas ya se formaba y lo que pasaba, ya había una atmósfera fantasmal, como en esta casa, de que la casa cruje, de que tiene vida en sí misma y que no era necesario mostrar estos fantasmas porque aparecía gente de la nada, así como por atrás. Y sentí que no era necesario porque ya lo fantasmal se contaba solo con el espíritu de la casa, que como crujía y sí, las tres estaban sentadas y crujía igual, entonces como que estaba vivo y ya tenía su tono fantasmal, entonces lo saqué. Dejé el abuelo, muchos me dijeron que no lo sacara, pero lo dejé igual porque en verdad pasa que las personas te avisan, como tú dijiste, o uno tiene conexión con esas personas que ya fallecieron, entonces lo quise dejar porque aparte uno piensa que, no sé, que odio a los hombres porque no los muestro, no los odio, me encantan, como han sido parte fundamental de mi vida. Por eso mismo también quise como dejarlo, porque no era como que todos los hombres son extraños, sino que está esta figura de abuelo que también es parte de esta familia. Y Vanessa, ¿qué te habría gustado que hubiera dentro de la caja, a ti como Lela, en la cajita final? Porque eso queda como un poco abierto, ¿no? ¿Qué guardaste? ¿Qué guardaste? Esa es la pregunta. ¿Qué guardaste ahí? No le voy a decir. Oh. Cada uno guardará ahí lo que quisiera encontrar, ¿verdad? Claro, Cada uno que piense algo que le hubiera gustado que hubiese en esa cajita. Yo imaginé que había una pluma, que el pajarito. Lindo, ¿Qué es el claro. pajarito? ¿Qué es ella, el alma de ella? Qué bella imagen. Justamente Bonito, sí. quisiera proponerles abrir las palabras al público antes de que empiece la película, compartiendo, por ejemplo, esa imagen del pajarito que podría haber estado en la caja. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, alguna sugerencia, alguna reflexión, otras imágenes. Hay hartas lecturas posibles, pero sobre todo yo creo desde el corazón. Conmueve esta película, conmueve también ver a mujeres, ver 3 generaciones de mujeres y en relación a este conversatorio, recordar también que en la nueva Constitución se consagran los derechos de las mujeres, hay una perspectiva de género transversal, se reconoce el trabajo doméstico y de cuidado. Hay una locación que está muy presente que es la cocina, como aquello de lo doméstico. No sé si quieres comentar algo más respecto de esa decisión. Ese es el punto de encuentro. ¿Por qué la cocina? Yo creo que la cocina es el lugar donde la gente se encuentra en la casa. Al final uno les da hambre, van a cocinarse algo y es muy raro que entre las piezas se junten. Living generalmente como que está medio abandonado actualmente porque ya nadie les gusta. La cocina al final es el punto de encuentro y también el tema de lo doméstico, de la importancia que tiene la labor doméstica, es algo que no se ha respetado, es un trabajo igual y es importante que sea visibilizado. Es un trabajazo. Tremenda pega nos toca. Bueno, no sé si alguien quiere... Adelante. Y cuando tú, la chica, digamos, ¿cómo se llama la niña? Leo. La Leonor, ella va a ser dulce y después lo comparte a la abuelita que está por un lado, está mal, no necesito. Y por otro lado, está, bueno, y se lo lleva a su abuelita, muy amorosamente, le lleva a su madre, con la cual no ha estado bien los últimos momentos, porque está también muy choqueada que haya decidido sola vender esta casa. Bueno,
pero tiene una rabia y tiene una pena al mismo tiempo, que es lo que yo también sentí por este personaje, por Mónica. Y lo hermoso es que les lleva dulce, y al dulce independiente que hace mal a la salud, es un lugar de encuentro el dulce, de alegría, va a remeter igual, aunque lo comas solo con plátano sin azúcar, al margen de esas cositas. Le lleva el queque mágico. Exactamente. Políticamente correcto. Esa cosa al lado, los dulces, la verdad es un lugar de encuentro con el otro. Y así eso me tocó más todavía que el que lo haga es muy bonito y sí, está muy linda esa parte que la contiene la otra, que es un dulce, no es un pastel de jaiba. Es diferente, muy rico también, pero el dulce reúne. Bonita lectura. La verdad la encuentro poética de A a Z tu película. Muchas gracias, muchas gracias. Mucha poesía. Los ruidos, los sonidos, es muy sensorial. Sí. Todos los sentidos te va tocando, atraviesa. Hay escenas que son solo expresión corporal, solo gestos, y son muy conmovedoras. Muy conmovedoras. Sí, es donde yo, de hecho, Te conectas. a punto de llorar. Así es. Hay una escena que en esa línea de lo que comenta la señora, cuando Leo se saca los zapatos, se saca los calcetines y se conecta con la tierra, mete el pie al agua con barro, cuestión que no se puede hacer en los departamentos. O sea, hay una conexión con la naturaleza, con la tierra. Está toda también la línea de la crítica al desarrollo inmobiliario. Estamos hablando de una casona de Ñuñoa que finalmente es vendida. Ahí probablemente va a aparecer un edificio en cualquier momento, digamos. No sé. De hecho, estaban haciendo un edificio como a la vuelta. ¿Ah? Se ven las grúas. Sí, sí. Estaban destruyendo todas esas Estaban destruyendo todo ese otro lugar. También es un acierto, bueno, la lectura que yo hice, ya una doble lectura, está lo que aparece, que es cuando justamente la grúa, aparece la punta de la grúa en la punta de la casa y a mí me asemejó en todo a la Iglesia Católica, en intertextualidad. Claro. O sea, que no está, yo la leí, el arte puedes leer lo que quieras. No sé si alguien más, nos quedan los últimos minutos antes. Hay un caballero por ahí. No sé si quiere el micrófono para que otros escuchen en la grabación. Estamos con Instagram. Por supuesto, llegando también Centrarte Alameda a través de las redes sociales. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hace poco estuve como cercano, mi hermana tuvo una experiencia de constelaciones, de constelar. Familiares. Claro, y es como, lo que hacen es como hablar de un orden que a veces como que se transgrede y eso como genera como complicaciones que después pueden llegar a uno. Y hay algo en la película que yo no sé si organiza la película, como de que los roles estuvieran cambiados, como que la abuela de repente pasa a ser como la nieta porque hay que cuidarla, la nieta es la mamá que contiene a la mamá y la mamá se transforma en la hija, y no sé si hay algo en eso que organiza o no, como algo, o sea, me hizo sentido. Sí, o sea, pasa eso que cada uno se vuelve una hija, una abuela, una mamá. Y creo que pasa mucho en todas las familias, que las generaciones se van equivocando porque van quedando en el pasado igual un poco. Y hay cosas como los mismos derechos que uno va entendiendo mejor que los padres y los padres mejor que los abuelos. Entonces ahí también se va como mezclando mucho quién enseña a quién. Muchos adolescentes enseñan mucho a sus papás sobre la libertad sexual, la libertad de género, cosas que jamás lo hubieran pensado o entendido. Entonces ahí también se hace un juego de quién es la madre, quién es el hijo, quién es la abuela. Al final se van mezclando porque están pasando un momento tan duro para esa familia que yo creo que se van mezclando ya como que hay una homogeneidad de quiénes son. Entonces al final sí, es una mezcla muy linda, igual que pasa de quién le enseña a quién o quién contiene a quién. Y es súper lindo, es como lo que se forma ahí. Cierto, las mujeres de mi casa. ¿Alguien más para terminar? Por allá la señora de Blanco. Sí, me quiero preguntar por el trabajo con la música. También me pareció bien hacer
estado Marcos, ¿no? Sí. La música original. Sí, él la compuso. Fue un trabajo igual difícil porque yo no sé tanto de música, la verdad. Con la película me di cuenta que tengo que aprender más. Pero sí, fue un trabajo que fuimos viendo la película, lo que se iba sintiendo. Agregamos mucha guitarra porque pensamos que también tiene que ver mucho con lo que es lo más nacional. No quisimos meter más como instrumentos. Y sí, fue una construcción que fuimos haciendo muy sensiblemente con las emociones que iban ocurriendo en la película. Y sí, fue un trabajo igual difícil para mí porque yo veía la película súper silenciosa, pero claro, como que había que agregarle esos toques de música que levantaran más las emociones o uno se pudiera meter más en lo que estaba pasando. Pero sí, la música está muy linda y es un trabajo que fue mucho más difícil que el guión, por ejemplo, y fue muy difícil. La música es súper importante en el cine. ¿Cuánto te demoraste en escribir el guión? Como era de universidad, me demoré 6 meses. La película, de inicio al fin, ¿cuánto fue el periodo? Fue 1 año y medio, que es súper poco igual. Pero como es universitario, había que entregarlo rápido y obviamente hay cosas que me hubiese encantado cambiar o mejorar. Pero al final lo que quedó y a mí me encanta, y cuando la veo es como mi hijito, así que estoy muy contenta por lo que logramos juntas con Grimanesa y las otras actrices y todos mis compañeros de universidad igual. Bueno, esperamos que tengas más hijes más adelante. Yo sé que después prefieres hacer un corto en vez de un largo. Es una postura bien especial como mujer. No quieres algo grande, sino que algo más pequeño, más concentrado. Y a ustedes les pedimos, por favor, que le cuenten a sus familiares y amigos que está esta película, que la sigan en redes sociales, Las Mujeres de mi Casa en Instagram, y que debatan y conversen justamente al interior de sus familias sobre lo que les pasa al ver a estas 3 generaciones de mujeres. Muchas gracias por haber estado y nos estamos viendo. Muchas gracias.